¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo sé que usted nos está esperando en su casa frente a su televisor con este programa que poco a poco se fue metiendo dentro de la gente en la capital de Entre Ríos. Y por qué no decirlo también de muchos aficionados al deporte de la ciudad de Santa Fe que les agrada, les gusta recordar con nostalgia a aquellos deportistas que fueron protagonistas de su tiempo, como decimos aquí en Ayer y Hoy. Y hoy tenemos la suerte, más allá de hablar con una amiga del deporte, con una amiga que apreciamos, que queremos, como Ana María Jiménez, la suerte, digo yo, de dialogar con una mujer. A veces recibimos algunas críticas porque en su mayoría, Ayer y Hoy, hasta ahora, son hombres los que han estado participando con sus historias, con sus recuerdos de lo que hicieron en el deporte en nuestro medio. Pero poco a poco, conociéndolas y buscándolas, no todas quieren, no es fácil, iremos incorporando mayor cantidad de mujeres. No solo porque sean mujeres, sino por lo importante, lo significativo de sus trayectorias deportivas en nuestro medio y en la Argentina. ¿Cómo te va, Ana María? Bueno, Roberto, es un placer estar contigo en el programa para poder recordar y contarle a la gente lo que hemos vivido en nuestra trayectoria como deportistas y personas. Yo sé por ahí, sí, porque tiene mucho que ver la persona con aquel que desarrolla una actividad, y en este caso fundamental, que es el deporte, ¿no? Donde hay una vida de relación muy intensa y en donde uno siempre tiene un adversario enfrente, sobre todo en los deportes colectivos. Pero yo sé por ahí que te gustaba el básquetbol, la pelota al cesto, que siendo niña, creo que alrededor de 12 años empezaste. ¿Cómo te fuiste volcando al deporte y por qué? Yo vengo de una familia deportista. Mi padre fue 34 años árbitro de fútbol en Paraná y Paraná Campaña, don Manuel Jiménez. Mi hermano Roberto, que es discapacitado, pero para el deporte es súper inteligente, y hemos tenido los equipos de Palermo y otros equipos, y bueno, viéndolo a papá y en el colegio, tanto en el Cristo Redentor, donde me eduqué en la escuela primaria, como en el Liceo Señorita en la secundaria, y después seguí la carrera de educación física, me inicié en el deporte así, porque en ese tiempo no había como ahora, donde desde los 4 años, que no lo creo conveniente, pero eso sería para otro programa, comienzan a darle deporte a los chicos, a inculcarles el deporte. Pero en ese tiempo era muy difícil que uno pudiera hacer deporte. Lo hacía aquel que lo sentía y que tenía su papá o su mamá que hubiese hecho algo dentro del deporte, las distintas disciplinas. ¿Alguna habilidad precoz? Sí. Tampoco había la práctica de muchos deportes en aquella época. No, en esa época había atletismo, básquet y natación. Fútbol para los varones, pero no hacíamos para como las mujeres. Básquet y natación y atletismo. ¿Y en la escuela, en el colegio, pelota al cesto? Pelota al cesto. Por eso hoy estábamos comentando sobre los campeonatos argentinos de pelota al cesto donde participamos. Que ahora tiene una denominación diferente. Cesto bol. Yo siempre dije que el pelota al cesto le quitaban al básquet. ¿Te acuerdas vos iba picando y hacía, cuando se paraba el otro jugador, delante tuyo? Ajá, y después lo mismo que hacía en la calecita en pelota al cesto, era cuando nosotros trabajábamos la pelota de vuelta a vuelta. Y cortina. O sea, cuando la cortina existía en básquet, le llamaban la calecita, te hacían una cortina y vos quedabas solo para tirar, que a veces era obstrucción, y te cobraban falta, infracción. ¿Y a los 12 años aproximadamente empezaste al básquet o la pelota al cesto? No. A los 12 años estaba en la escuela primaria, no te olvides, nosotros comenzábamos a los 12 años. A los 11 años yo comencé al básquet más o menos, en el año 56. Me fui a Talleres, que papá era dirigente del Club Talleres, y bueno, y ahí me encontré con las hermanas Hernández, Lala Hernández y su hermana, Quincho Toloy. Era un equipo, ya era de señoras casi grandes, y yo era la más chiquita. El primer partido que jugué, lo jugué en Villaguay, y Lala Hernández me cuidaba como si fuera su hija, y nuestro director técnico
fue Cantalicio Albornoz, que tampoco ya vive en Paraná, sino en Buenos Aires. Y después se perdió el básquet, porque ahí en Talleres también había patín, con la señora Bría. ¿Patín artístico? Patín artístico, sí. Y entonces de ahí comenzamos se perdió, y a la vuelta de mi casa, yo vivo a la vuelta del Quique, en calle Fleming, sí. Entre Fleming y Luis Agote, las chicas Madalón Lara, que venían creo que desde Misiones, y comenzamos a ir a Echagüe, y ahí formamos un equipo y tuvimos de director técnico a mi querido y recordado amigo Roberto Salazar. Roberto se fue a estudiar bioquímica a Córdoba, y yo me fui a estudiar educación física a Santa Fe. O sea que los 3 años de educación física en Santa Fe, no hubo más básquet acá. ¿En Santa Fe había? No sé, porque yo estaba Tengo la sensación que no, o no había organizadamente como aquí. Claro, yo estaba exclusivamente para el estudio. En ese tiempo las cosas eran muy difíciles, y estudiar era un gran sacrificio. Cuando uno sale de una familia humilde pero con grandes valores y valores cristianos, era un gran sacrificio, y la meta era terminar la carrera para poder ayudar a mis padres. Ana María, en la secundaria, ¿practicaste atletismo? ¿Practicaste pelota al cesto? Sí. En la secundaria hacíamos básquet, vóley y atletismo. Fui al campeonato argentino de atletismo intercolegial, realizando salto largo y pasaje de valla. ¿Qué pasaje de valla eran? 60 metros con valla. 60 metros con valla, que se hacían todos en el club estudiante. Y pelota al cesto, también salíamos, y jugábamos básquet también, en el colegio, que íbamos al club estudiante de Gualeguay. ¿Te acuerdas del club estudiante de Gualeguay, que ya no existe más? No. Enfrente del colegio de las hermanas, está la plaza en Gualeguay, donde hay 2 canchas de pádel. Ahí estaba el club estudiante y se hacían los torneos intercolegiales. Y en ese tiempo estaba Yancovi, el querido recordado profesor Atilio Yancovi, Ana María Thompson, que era mi profesora y todavía la sigo viendo, fue tercera en el Mundial de Natación de los Máster, ahora en México. Y Pina Drueta de Gualeguay, que está en Gualeguay. Esa gran jugadora o protagonista de toda una historia del básquetbol. Mecha Lesca. Esa del atletismo. Mecha Lesca de Gualeguay era de atletismo. Y acá en Paraná, ¿quién era la gran figura? Ana María Viscuski. Ana María Viscuski. Y entonces... ¿Era una consagrada? ¿Era muy respetada? Sí, todo lo que aprendí se lo debo a ella, porque después... ¿Era de Talleres? No, ella sí era de Talleres, pero después se fue a Paraná. En Talleres con nosotros estuvo muy poquito tiempo. Y en Paraná se volvió a iniciar el básquet femenino. Se volvió a iniciar con Gloria Tamareu, con Ana María Viscuski, Marta Latorre, con Lolita Torre también, con Nelly Caraballo, que venía de Misión y de estudiar educación física también. Teníamos un equipazo con Lidia Alsina, Sara González. ¿Y qué significa teníamos en equipazo? ¿Jugaste en juveniles? ¿Jugaste en primera división? En esa época no existía. Hablábamos anoche con Gloria Tamareu, que fui para charlar un rato con ella, y le decíamos que en nuestra época el estar en una selección era el gran orgullo para la ciudad y para la provincia, porque no existía ni el mini, ni el premini, ni el cadete, ni el juvenil, éramos primera nada más. Y ahí estaban las más chicas, las más grandes y las que ya iban dejando, éramos toda una. O sea, como todas en la misma bolsa. Sí, todas en la misma bolsa. ¿Había de 11, de 20 y de 30? Sí. De 40 y Ana María Viscuski, que ya estaba pisando los 50. ¿Y jugaba? Era una señora. ¿Y Pero, cómo Ana, respetaba? Sí, tengo entendido, porque hablan muy bien, era como una banderada, digamos, del básquetbol femenino. Como Lala Hernández también. Lala Hernández. Pero, ¿dónde salían campeonas? ¿Jugando por el Club Echagüe, por el Club Talleres? ¿Dónde salían campeonas entrerrianas, jugando por la Asociación Paranaense? ¿Cómo iban a los argentinos? Claro, no, en la primera época no. Fuimos a Villaguay a jugar un torneo estando con la gente de Talleres, cuando tenía 11 años, casi 12. Y después con Paraná nos juntamos con Crespo, porque Paraná volvió a iniciar el básquet. El básquet femenino
no tuvo una continuidad como tiene el básquet masculino. Tuvo sus etapas y sus tiempos. Entonces, cuando se volvía a reiniciar otra vez, se volvió a reiniciar en el Club Paraná y con Crespo. Y en Crespo estaba Luisa, que no me acuerdo el apellido ahora, la chica de Fontana, y estaba la profesora Cookie de Q, de allá en Crespo, porque había tomado auge a nivel escolar, y lo llevaron a la sociedad también. Y de ahí formamos el primer seleccionado, que fuimos a Gualeguay. Ese seleccionado se formó en 3 días y salimos tercera. Porque no te olvides que en ese tiempo, los que tenían la primacía... ¿Tercera de qué? ¿De un campeonato? De un campeonato entrerriano. Los que tenían la primacía del básquet femenino eran la de la costa del Uruguay, Concesión del Uruguay. Yo ahí vi una gran jugadora. Sí. La vi jugar, Yolanda Ventos. Yolanda Ventos. Para mí sí. Algo... Aparte fantástico, ¿no? Movía todos los hilos. Sí. Y estaba su hermana... se entreveraba con los varones muchas veces. Sí. Y estaba su hermana Olga, que tenía el tiro de arriba. ¿Te acuerdas que muy poco tiraba los fules? Y bueno, yo tengo ese tiro porque se lo copié a ella cuando estuve viviendo un mes con ella para ir al Argentino de San Juan. Cuando fui por primera vez. Que para ir al Argentino de San Juan fui preseleccionada en Gualeguay. Que nos formamos 3 días antes y salimos tercera. Qué bárbaro. ¿Y cuáles eran tus principales condiciones, tus principales recursos como jugadora? Yo tenía gran habilidad. ¿Con la pelota? Y tenía una visión periférica de lo que es una cancha de básquet. Yo ya venía siendo profesora ya. Y bueno, eso te lo da la misma profesión y lo que vos aprendés. Y aparte, el ejercicio de la enseñanza del deporte. Claro, y aparte de eso siempre he sostenido, y cuando he dirigido equipo, en que el jugador de básquet es un artista, así como es un artista el pintor, como es el artista el actor. Cada uno que hace el deporte lo hace bien, porque te doy un ejemplo, vos haces una entrada de bandeja y con una amague y una cinta pasás tac tac y se la colocás con la izquierda, con el pase de faja, sos un artista. Y en décima de segundo, como Maradona, que ahora ya no va a jugar más, en décima de segundo vos tenés que solucionar un problema, que el deporte también te sirve para las matemáticas. La repenticización. Claro, y después esquemáticamente va repitiendo todo eso y te va dando. Ahora, hacía jugar mucho a mis compañeras. Yo tengo una anécdota jugando después ya casi a lo último con ciclista, que siempre decía, era la capitana Silvia Maradei, una querida amiga, Silvia Maradei, y yo le decía, Silvia a la hora, y un día me trajeron al vestuario un reloj porque la tenía harta con el Silvia a la hora. Claro, es que en el deporte colectivo, sobre todo en el básquetbol, hay que jugar con el tablero y hay que jugar con la hora. El jugador que no sabe cómo va el partido y cuánto falta, no tiene la menor idea de lo que está pasando dentro de la cancha. Claro. Eso es una cosa esencial. Hoy en día vos le preguntás a los chicos cómo salió el partido, perdimos. Ay, ¿cómo fue el resultado? No sé, perdimos por 6, por 7, te dicen. O sea, es algo que se ha extraviado en el concepto deportivo, saber dónde uno está parado cuando juega y por cuánto gana, por cuánto pierde, si puede retener el juego, si tiene que apurar el juego. Sí. Ahora yo te digo algo, para mí la época de oro del básquet a nivel jugadora la tuve en el Club Paraná, donde ganamos todo y nos conocíamos. Yo tomaba un rebote atrás y ya salían por las 2 calles laterales Nelly Caraballo y Gloria Tamareo. Y con Lidia Alcina atrás y Sara González, te podés imaginar qué equipo tenía. De memoria. Pero de memoria. ¿Y qué significa ganar todo? ¿Ganar el campeonato de Paraná? Ganábamos todo, donde íbamos ganábamos. Pero nosotros interprovinciales, sí, torneos aniversarios. Todo lo que había en ese tiempo, porque se tenía que buscar para poder jugar. No es como ahora que tienen el clausura, la apertura y todo así. Nosotros no teníamos nada. Hacíamos deporte y agradezco a Dios el haberme permitido estar en el deporte, porque ¿Estabas pendiente de tu actividad deportiva? Sí, nosotros en ese tiempo. O sea, vos tenías tu trabajo como profesor de educación física. Iba a las prácticas y éramos muy disciplinadas. Y aparte no te olvides, Roberto, que en ese tiempo no estaba la televisión en los primeros tiempos. No la conocimos. Nosotros teníamos que buscar, jugábamos en la calle con los chicos, somos muy de barrio y muy de familia, que eso es lo bueno y positivo. Y después de ahí teníamos el club donde papá y mamá nos acompañaban y nuestros hermanos. Y nuestra familia nos acompañaban también.
Ahora, yo he observado en estos últimos años, no sé si en esto tiene mucho que ver la Liga Nacional de Básquetbol, la NBA, pero yo he visto en algunos clubes que un solo club hoy tiene tantas jugadoras, tantas mujeres basquetbolistas, como toda la cantidad que había de la época que estamos hablando. Hay un crecimiento muy grande y un acercamiento de la mujer a jugar al básquetbol. Sí. No sé si vos lo has observado. Al voleibol, al handball, ya venía a nivel bastante. Intercolegial, al handball. Sí, eso lo he notado. Hay un crecimiento muy grande. Lo que pasa es que los padres se están dando cuenta y también son depositarios de los hijos en los clubes. Porque no te olvides que cuando termina el colegio, en las vacaciones, ¿qué hago con mi hijo? Entonces, hay padres que acompañan, hay padres que depositan y dejan a su hijo. Me saqué un problema de encima. Sí, hay padres que quieren que el hijo sea lo que ellos no fueran. No te olvides que no solamente jugué al básquet a nivel local y vestí es un orgullo la camiseta entrerriana en argentino, y también dirigí. Yo tuve un gran equipo de básquet en el club ciclista. Con Claudia Giancovi, donde Claudia Giancovi, Mónica Pasarela, Fabiana Fernández, Catita McCord, estaban todas las selecciones, y en la época que para mí el mejor presidente de asociación y todo el grupo que lo acompañaba fue don Jaco Esclimovich. Y don Jaco, y en esa época estaba Quique, Ciclista, Peñarol, Palermo, Paraná, Patronato, Estudiantes, todos tenían básquet femenino, y ahí teníamos cadetes. Y tuve la gran suerte de ser con Yolanda Bento y con Cookie de Crespo y Yolanda Bento de Uruguay, las 3 mujeres directoras técnicas nacionales cuando vino el profesor Canavesi. Que era director, Jorge Canavesi. Jorge, sí. Que era director de deporte Juancho Barbaglia. Y de ahí salió mi querido... ¿Es una clínica? Sí, y nosotros los del interior, porque como yo trabajaba de profesora, veníamos viernes y sábado. Y hicimos una gran familia, que ahí estábamos con Yolanda y Roberto Salazar, que ya era bioquímico, también estaba con nosotros. Roberto Benvenuto, que trabajaba en el básquet. César Castro, me parece. César Castro, Palito Maradel. Exacto. Y entonces, de ahí, el mejor técnico que tuvo en las selecciones de Paraná como de básquetbol, ya de mayores, fue don Roberto Benvenuto. Yo aprendí de Roberto como profesora, para educar, y también como mi jugadora. Usted puede, usted sabe, usted es un artista. Y te daba libertad. Te daba un gran aliento. Sí. Y eso es fundamental. Ahora no, ahora a veces le gritan, dicen cosas que no corresponden en todos los deportes. ¿Por qué son tan importantes hoy los directores técnicos? ¿Por qué son tan importantes? Porque son más importantes que antes, y los que juegan son los jugadores. Y el director técnico siempre es un jugador adentro de la cancha. Claro, lo que pasa es que cuando ellos han estudiado y no han jugado, se creen importantísimos. Acá hay algo que es fundamental, que es la humildad de la persona en el deporte. Han habido grandes deportistas. Te doy un ejemplo, nuestro Ayala. Fabián Ayala fue el primer jugador de nosotros en Palermo cuando teníamos la preparación física yo y mi hermano director técnico de la división inferior. Y después el abuelo lo pidió para ir a Paraná, y yo soy hincha de Paraná de toda mi vida, o sea que sí, con mucho gusto, y con el Chuequito Ayala. Sí, el zaguero central de la selección argentina, que está en Italia, en el Napoli. Y tiene una humildad. Antes de pasar de Ferro a River, almorzó con mis padres, y yo estaba emocionada porque que un chico se acuerde de uno que lo ha iniciado. Y los directores técnicos no se creen lo que son la diva del equipo, y yo he visto llorar a jugadoras. Por eso sostengo que en el básquet femenino debe haber directoras técnicas mujeres, que ahora ha salido Chiquita Domínguez. En la época nosotros estaba Beba Franchini con su esposo, que trabajaron muchísimo por ciclistas, porque creo que el trato de la mujer es muy distinto al trato al hombre. Yo he visto en fútbol, en básquet y en los distintos deportes decirle cosas feas a sus jugadores, y eso no es ni de hombría de bien, ni tampoco hacen bien a las chicas. Ana, no sé si te podrás recordar la mejor compañera, la mejor adversaria, la gran jugadora que vos viste en tu vida. Para mí
gran jugadora que vi en mi... Es decir, la persona que me ayudó fue Lala Hernández y Ana María Viscuski. De mejor compañera he tenido muchísimas, pero tengo un gran recuerdo y la quiero mucho a Gloria Tamareu y a mi amiga Silvia Maradén. Es decir, han dado todo por el deporte. Para mí son el momento del deporte que está. Y después, como director técnico, a Roberto Benvenuto, a los padres que me ayudaron yo he sacado equipos subcampeones argentinos de básquet, cadete, femenino en los Evita. Y sí. A mí me ayudó mucho, hemos trabajado con César Castro, sacamos subcampeón argentino juvenil acá en Recreativos, ¿te acuerdas que las chicas por calle, que sí, por calle Perú tuvimos que hacer pasar la jugadora porque estaba de bote a bote el estadio de Recreativo? Y bueno, en el deporte he cosechado muchísimas cosas, pero también por la profesión de uno. No te olvides que por año pasaban por mis manos 1000 alumnos, tanto del Cristo Redentor como de la escuela primaria que he estado. Y en todo momento he tratado de ser educadora. Y ya en la última vez que jugué el torneo de Maxi, cuando se inició el Maxi, que está trabajando bien, en homenaje a la gran jugadora que fue como una hija para mí, que fue Irma Lenzi. Irma Lenzi te decía, Ana, ¿cuánto querés que te haga hoy? Y yo le decía 3 o 4, se iba a la punta de la cancha, ¿te acuerdas que tiraba de la punta del costadito? Y tac, adentro se daba vuelta, levantaba el dedito y me decía, para vos. Y las jugadoras que tuve en los seleccionados, primero formé como mi primo Pocho Montero cuando tenía el gran equipo del Club Paraná. Y era el director técnico. Sí, hay que formar primero el grupo humano. Y para las selecciones les digo a la gente que está ahora que busquen de todos los clubes, porque el que juega y hace deporte le gusta estar en una selección. Ana María, ¿te sentís reconocida por todo el ambiente deportivo? Porque creo que se está jugando un torneo de maxi básquetbol que lleva tu nombre. Sí, sí. Es la primera vez. ¿Lo sentiste como un reconocimiento? Sí, porque lo único que lamento es que no esté mi mamá para en familia poder disfrutarlo. Pero a uno que ha dado la vida por esto, Roberto. Nosotros hemos vivido en el deporte, por eso tenemos la mente sana y el cuerpo sano, como dice, y somos personas que hemos cosechado muchos amigos. Entonces, el deporte te dio lo que no te lo podía dar en esos tiempos tu familia, el recorrer el país. Que en ese tiempo no todos podían darse el lujo de viajar, y nosotros viajábamos. Y aparte de eso, que la gente joven se vea reflejada en personas que no tenemos un modelo como para que los jóvenes puedan reflejarse. En ejemplos mutuos. Sí, y en estos tiempos todos deben hacer deporte, porque sacar al niño de la droga, de la prostitución y del alcoholismo, que son los 3 grandes flagelos que azotan a la sociedad. Ana María, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por venir. No, yo te agradezco a vos, te felicito por tu programa, que sigas trabajando en esto para que los jóvenes se reflejen en aquellos que han pasado, porque lo que ellos están viviendo ahora no lo hicieron ahora, lo hicieron gente que vino antes. Hay que saber que hubo otra gente antes. Y eso es fundamental, pero a veces desgraciadamente se olvida. Muchas gracias. Al contrario, nos vamos a la primera pausa y luego vendrá con nosotros, luego de haber dialogado ahora con Ana María Jiménez, si es que está aquí ya en los estudios, un querido amigo, un gran arquero de fútbol. Bueno, ya les cuento cuando lo vean ustedes.